Amigos, que Dios les bendiga, soy el Padre Robertson. En una nueva edición del Evangelio Diario estamos a miércoles 25 de agosto. El texto que se presenta para hoy está tomado de San Mateo, capítulo 23, versículos del 27 al 32. En aquel tiempo, Jesús dijo a los escribas y fariseos: «Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque son semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera parecen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos y podredumbre. Así también ustedes, por fuera parecen justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque les construyen sepulcros a los profetas y adornan las tumbas de los justos, y dicen: si hubiéramos vivido en tiempo de nuestros padres, nosotros no habríamos sido cómplices de ellos en el asesinato de los profetas. Con esto ustedes están reconociendo que son hijos de los asesinos de los profetas. Terminen pues de hacer lo que sus padres comenzaron». Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Qué importante lo que nos dice el texto bíblico de hoy. Recordemos que San Mateo escribe para aquellas personas del pueblo judío que se están convirtiendo al cristianismo en los primeros siglos. Los judíos, los principales destinatarios del Evangelio según San Mateo. Por eso Jesús retoma textos del Antiguo Testamento, como el tema de los profetas, el tema de los judíos propiamente y de la hipocresía. Llama la atención porque estos son los famosos ayes que Jesús dice en las Sagradas Escrituras. Los ayes de Jesús. Ay de ustedes, escribas y fariseos, ay de ustedes, y lo repite Jesús varias veces. Así es. ¿Y hacia quién lo repite? Hacia los escribas y fariseos. Y en ambos casos, en los ayes les dice hipócritas. ¿Qué significa la palabra hipócrita? Hipocresía. Aquella persona que actúa de una forma o dice unas palabras, ¿sí? Y pues manifiesta otra cosa. Aquella persona que dice unas palabras y actúa de otra forma. Y que no tiene coherencia entre lo que piensa, lo que dice, lo que vive, lo que actúa. Y por eso les dice hipócritas. Y Jesús explica precisamente ese contexto. Son semejantes a sepulcros blanqueados. Vean ustedes, por fuera un sepulcro es bonito, precisamente por el tema de lo estético que le ponen, más cuando llega el Día de los Santos o de los Fieles Difuntos, el 1 y 2 de noviembre, que vamos a las tumbas de nuestros seres amados, las decoramos, les limpiamos todo lo que pueda haber de maleza alrededor, se pintan los nichos, en fin, todo bien bonito y decorado, ¿verdad que sí? Claro, por fuera, pero por dentro hay huesos, por dentro hay muerte, por dentro no hay vida. Y eso es lo que Jesús le dice a aquellos hombres. Vean ustedes qué palabras tan fuertes las que utiliza Jesús. Y me pregunto, ¿será que yo no estoy siendo un fariseo hipócrita? ¿Un fariseo que parezca un sepulcro blanqueado? ¿Y qué significa sepulcro blanqueado? Pues déjenme contarle que en épocas antiguas no existían los famosos nichos o las famosas tumbas como hoy las conocemos, ¿verdad? Que pues se le coloca una lápida de concreto o pues las cajas mortuorias se colocan en un nicho de concreto también y se tapan con una plancha de ladrillos. No, antes se abría un agujero en la tierra, se colocaba la caja y se enterraba, ¿verdad? Precisamente de esa manera. A lo original, por así decirlo, ¿verdad? Sí. Y entonces, evidentemente, esa tierra que sobraba del espacio que ocupaba la caja, pues con esa tierra se hacía un bulto, ¿sí? Y es lo que queda sobre el nivel de la tierra, un bulto, de tal forma que ya se sobreentiende que ahí hay una tumba. Se coloca una cruz en la cabeza y pues ya se sabe que ahí descansa un finado en paz. Bueno, ¿por qué se le llama un sepulcro blanqueado? Un sepulcro blanqueado significa que a ese sepulcro, a ese bulto de tierra,
con la erosión del tiempo, las lluvias, pues el clima, el viento, va erosionando esa tierra y ese bulto va desapareciendo. La cruz se cae, nadie le da servicio a esa cruz, nadie quita del terreno las piedras, el monte, la maleza que va acumulando, y entonces se va quedando plano el terreno, de tal manera que como nadie recuerda a esa persona, nadie le da, por así decirlo, servicio a aquella tumba, de tal forma que con el tiempo va desapareciendo. Y las personas, como no saben que hay alguien ahí enterrado, entonces van abriendo brecha y pasan por encima de aquel lugar en donde antes estuvo alguien enterrado. A eso Jesús le llama sepulcro blanqueado, es decir, aquel que es olvidado, aquel que queda borrado, aquel que por sus mismas acciones está muerto y nadie se acordará. Vean ustedes por qué esta palabra sepulcro blanqueado es tan fuerte en las Sagradas Escrituras. Así es, ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, son semejantes a sepulcros blanqueados, por fuera hermosos y por dentro llenos de podredumbre y de maldad, de hipocresía. ¿Qué es lo que nos hace sepulcros blanqueados a nosotros? Ser hipócritas, tener maldad en el corazón, guardar odio y rencor al prójimo, ser personas que nunca jamás queramos perdonar, que no nos abramos al amor y a la misericordia. Así es, que seamos personas de mal, que queramos desearle el mal a otro, que hablemos mal del prójimo, que critiquemos al prójimo, que por delante le sonriamos al prójimo y por detrás le metamos una daga en la espalda. Jesús entonces señala esas acciones como parte de ser un sepulcro blanqueado. ¿Será que no estaré siendo un sepulcro blanqueado? ¿Será que no se olvidará Jesús de mí del todo por mis acciones? Jesús nos da la oportunidad de convertirnos. Por eso Jesús nos advierte a través de este texto. En el segundo, Jesús dice, ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, y repite la palabra hipócrita, aquel que no es coherente, aquel que no es transparente, aquel que no es sincero, significa hipocresía. Les construyen sepulcros a los profetas y adoran sus tumbas, ¿sí? Y ustedes son cómplices de sus padres que asesinaron a los profetas. Cómplices de homicidio. Imagínense qué dice Jesús, qué fuerte lo que les dice Jesús. Cómplices de asesinato. Así es. Cuando asesinamos muchas veces o sepultamos las inquietudes del otro, las esperanzas del prójimo, el amor de una persona. Sí. Vean cuánta gente se siente de esa manera. Cuántos muchas veces se casan y tienen problemas de tal magnitud que olvidan rápidamente por qué se casaron, olvidan el don del amor, olvidan sus primeras motivaciones o olvidan esa consagración que hicieron en el altar frente a Dios y se olvidan de su esposo o se olvidan de su esposa, los tratan re mal, ¿verdad? Y pues precisamente matan esos sentimientos. Sí, sucede en la vida. Precisamente, ¿qué esperanzas han muerto en ti o qué esperanzas han muerto en los demás por mi culpa? Preguntémonos eso. Por eso es importante medir nuestras palabras a la hora de hablar. San Pablo afirma en la carta a los Romanos, la lengua es espada de doble filo, por eso debemos de tener cuidado. No solo edifica y fortalece, no solo consuela y da esperanza, sino todo lo contrario. También lleva a la muerte. La lengua también puede destruir, es un signo también de maldad. Tengamos cuidado. Bueno, pues cuestionémonos. Si se dan cuenta, el Evangelio de hoy crea grandes cuestionamientos al respecto de cómo actuamos, si nuestra vida está siendo coherente como Jesús nos manda, o si estamos teniendo actitudes farisaicas, si así podemos llamarlo. Así es. Por eso Jesús sigue señalando el pecado de la hipocresía, aparecer o aparentar por fuera lo que no se es por dentro. Preguntémonos si no estamos siendo hipócritas, ¿sí? Si no estoy aparentando, si no vivo de apariencias. Así es. Si yo vivo de apariencias, significa que si voy a la iglesia, lo hago por cumplimiento, no por amor ni por convicción, no lo hago por fe.
Por eso no vivamos de las apariencias. Las apariencias se quedan en lo simple de la vida y se esfuman rápidamente, vienen del mal. En cambio, si nos convencemos desde la fe y del amor, damos frutos, y frutos en abundancia. Así es. Por eso le pedimos al Señor que nos ayude para que podamos ser testigos de su amor, de su misericordia y de renunciar a todas aquellas actitudes y defectos que no nos permitan ser coherentes con nuestra fe y con nuestra caridad. Que el Señor nos bendiga, nuestra Madre Santísima nos guarde y gocemos de la fiel custodia de San José. Hasta mañana.